Bien, pues entonces, fíjate cómo recorrer una lista, los elementos de una lista con un ciclo while, pues es mucha talacha, como hicimos acá en México. Es mucho picar piedra. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un contador, tenemos que controlar la condición para que no se nos haga un bucle infinito, tenemos que incrementar el contador y pues fíjate cómo esto, para acceder al elemento, también tenemos que tener cuidado. Entonces, pues fíjate cómo aquí, con un bucle while, pues no aquí en un bucle while necesitamos un contador, etcétera. Entonces, pues fíjate cómo con un for in es mucho más fácil que con un ciclo while. Entonces, pues aquí, sin embargo, se puede con un ciclo while. Esto acá se puede modificar poquito. Esto es hasta cierto punto ineficiente porque entre cada iteración saca el len. Esto pues no es muy pesado porque pues simplemente te trae la longitud de la lista. Pero imagínate que son millones de elementos. Entonces va a procesar, va a sacar de la longitud. Esta función va a trabajar entre cada iteración. Imagínate que sea 1 millón de ítems. Entonces esta función se va a ejecutar 1 millón de veces también. Pero no tiene sentido porque para sacar la longitud de una lista, como tenemos en este código, así viéndolo en este ejemplo, en este contexto, no tiene sentido que saque la longitud de la lista por cada iteración. Mejor que lo saque solamente una vez. Entonces, para hacer esto más eficiente, podemos meter este resultado en una variable para que esta función no se ejecute entre cada iteración. Porque ahora mismo len se está ejecutando por cada iteración, lo cual no tiene sentido. Basta una sola vez que se ejecute. Entonces vamos a ponerle aquí longitud lista va a ser igual a len igual de precios. Entonces acá calculamos solamente una vez la longitud de la lista y ya no por cada vez. Aquí ya ejecutamos y llegamos a lo mismo. Entonces esto es mejor porque la función len nomás la ejecutamos una vez y no por cada iteración como lo teníamos anteriormente. Pero eso solamente es algo de eficiencia y que aplica solamente para este ejemplo. Hay veces que va a haber veces que el len sí se requiere ejecutar una vez por cada elemento, pero no es muy común. Entonces, pues, fíjate cómo acá, pues ya estamos viendo en este script número 3 cómo procesar elementos en una lista. Damos por terminado este script número 3 y vamos a pasar ahora al 4. Bien, pues hasta ahora vamos a crearnos un nuevo script. Antes de ello, vamos a hablar ahora de listas y funciones. Pero ahora vamos a darte un contexto. Hace tiempo vimos cómo pasar números, strings, booleanos, etc. a una función. Ahora necesitas aprender más acerca de cómo esto funciona y ver la diferencia cuando tú pasas una lista a una función. Es decir, ya vimos cómo pasar varios argumentos o argumentos más bien de diferentes data types, de tipos de datos, pero está muy bien. Pero ahora tienes que saber qué es lo que pasa cuando tú pasas una lista a una función, que veas la diferencia. Lo primero que hay que entender es que, vamos a ponerlo, esto sí lo voy a anotar mejor dicho, para que se te quede más grabado. Lo primero hay que entender es que
Esto es muy importante de entender desde ahorita. De hecho, te lo voy a haber dicho desde el primero que empezamos el curso, pero no te quería confundir. Y de hecho no te voy a seguir confundiendo. Pero aquí Python usa objetos para almacenar los datos, los valores en sí mismos, de todos los data type. Tenemos tipos de datos, números de punto flotante, floats, booleanos, listas, strings, integers, etc. Entonces hay que entender esto, que Python usa objetos para almacenar los datos de cada tipo. Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, un número, pues obviamente un número, por ejemplo, es el 5. Entonces, detrás de las escenas, usa objetos para almacenar ese 5. Entonces, esto se traduce a lo siguiente. Esta sentencia te la tuve que haber dicho desde un principio, pero no te quería confundir. Y de momento tampoco, todavía no te quiero confundir no te quiero confundir de esto. Simplemente confía en mí ciegamente, te lo pido a estas alturas de este video, porque no te voy a dar los detalles de todo esto. Simplemente quiero que lo entiendas ya eso ahorita, que lo vayas asumiendo, para que no se te olvide, para cuando lleguemos a programación orientada a objetos entiendas todo esto muy bien. Pero esto es muy importante y muy difícil de entender. A muchos programadores que vienen de otros lenguajes les cuesta mucho entender esto, que en Python literalmente todos son objetos. Un string es un objeto. Un integer es un objeto. Por ejemplo, en otros lenguajes de programación, el decir que un integer es un objeto, por ejemplo en Java, es absurdo porque nosotros los conocemos como tipos de datos primitivos. Obviamente todos estos son tipos de datos primitivos, pero en Python literalmente todos son objetos, hasta los integers son objetos. Pero no te quiero confundir y no voy a entrar en detalle a esto, simplemente confía en mí que todo, literalmente todo en Python son objetos, hasta un integer y un string. Pero pues el string no es algo que sea difícil de entender, porque regularmente en cualquier lenguaje de programación, normalmente un string sí es un objeto. Pero por ejemplo, saber que un integer o un número de puntos flotante es difícil de entender. De momento, confía en que esto es cierto y pues literalmente todo son objetos aquí en Python. Entonces esto es lo primero que tenemos que entender, incluyendo las listas. Entonces, dice lo siguiente acá, mis notas. Cuando escribes código en Python, tú a menudo, por no decir siempre, o más bien dicho siempre, cuando tú escribes código en Python, creas objetos sin que te des cuenta. Literalmente siempre estás creando objetos sin que tú te des cuenta. Por ejemplo, cuando codificas un literal de string, Daniel WebTD, por ejemplo, o Daniel Tinajero Díaz, tú estás usando el tipo de dato str, el tipo de dato string, para crear un objeto del tipo string para ese valor. Entonces, cuando tú ves aquí, pues, no sé. Cuando tú haces esto, detrás de las escenas, estás usando el tipo de dato string para crear un objeto también del mismo tipo string para ese valor. Es decir, este string es un tipo de dato string, obviamente, pero detrás de las escenas estás creando un objeto para almacenar un objeto de tipo string también, obviamente. De forma similar, cuando codificas un literal de, por ejemplo, de 26, un integer 26, estás usando el tipo de dato int para crear un objeto también del tipo int para dicho valor literal. Por ejemplo, aquí si tenemos 26, aquí estamos usando el tipo de dato int y detrás de las escenas estamos creando a su vez un objeto de tipo int para meter este valor int, este literal 26. Entonces es lo que te decía, aquí en Python literalmente todos son objetos, pero no te quiero confundir y no te voy a dar los detalles de eso,
hasta que lleguemos a programación orientada a objetos. De momento, quédate con esa idea. Entonces, continuamos. Dice, también cuando escribes código a menudo, asignas un objeto a una variable para que puedas usarlo en tu código. Obviamente, tú tienes un valor y regularmente lo metes a una variable para más adelante usarlo. Es decir, es muy difícil que tú escribas código duro, hard code. Casi siempre todo lo metes en variables y ya a las funciones, a tu código, le pasas las variables y no solamente un valor literal. Entonces, pues obviamente, cualquier valor regularmente lo vas a meter a una variable. Entonces, eso por un lado. Pero también aquí en Python existe otro concepto que vamos a ver ya, que son los objetos mutables e inmutables. Tenemos a estas alturas 4 tipos de datos inmutables. Dice, en Python tenemos objetos mutables e inmutables. Pero mejor vamos a dejarlo ya para el próximo video. Saludos.